¿Qué tal? Bueno, en este video lo que les quería traer era un resumen de la clase del día 12 de julio, que bueno, tristemente pensé que estaba grabando, no se estaba grabando, así que nada, quería hacerles un breve resumen de qué fue lo que estuvimos viendo, así de paso también les queda a ustedes para que lo puedan copiar en caso de que lo quieran copiar, lo que habíamos estado viendo en el pizarrón. Entonces, lo que primero habíamos estado viendo era lo siguiente. Un pequeño resumen de la clase anterior que había sido el miércoles 10. Y el miércoles 10, aquí tengo lo que sí habíamos estado viendo, que era la introducción a la primera unidad. La primera unidad de matemática A que habla de los números naturales. Y habíamos empezado a hablar de la misma forma, similar eh, a la del primer video que se subió de este término en el canal. O bueno, en la consultoría del miércoles, ¿no? Y habíamos hecho un pequeño recorrido sobre esto mismo. No voy a volver a decirlo ya que está en el otro video, pero les comento, eso fue lo que hicimos, ¿sí? Habíamos hecho un breve repaso de qué fue lo que habíamos enfrentado aquí, también acá. Y una vez que llegamos a esta parte, a este cuarto pizarrón, habíamos ya divergido un poco, si se quiere, y habíamos empezado con nuestro camino, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Bueno, habíamos tratado de pensar si la multiplicación también cumplía esta propiedad de ser conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Bueno, conmutativa, acá lo tenemos escrito, es la respuesta a esta pregunta casi, ¿no? Si es conmutativo, daría lo mismo hacer 2 por 5 que 5 por 2. O sea, podemos intercambiar de lugar los números que estén involucrados en el producto. Y bueno, ¿qué habíamos hecho? Desarrollos distintos, ¿no? Para ver si es verdad que nos daba lo mismo. En principio uno diría, bueno, sí, ¿no? Da lo mismo hacer 2 veces 5 que 5 veces 2. Bueno, pero ¿cómo lo justificaría uno? Y podría hacerlo de esta forma, mediante la definición de la multiplicación, diciendo 2 veces 5 sería 5 más 5. Y bueno, ¿eso en qué se nos transformaba? Y podemos pensar a cada 5 como la suma de 5 unos, ¿no? Cada uno por su lado, y luego podemos ir añadiendo de a uno, podemos unir todos estos unos y obtener el 10. Lo mismo aquí abajo, o sea, 5 veces 2, ¿no? Esa era la otra posible definición de la multiplicación. Entonces tenemos, bueno, 2 más 2 más 2, 5 veces, y esto lo transformamos de nuevo de manera similar a lo de arriba, pero claramente resulta en lo mismo, ¿no? Bueno, entonces sí, resulta ser que la multiplicación es conmutativa. ¿Sí? Podemos intercambiar de lugar los números que se están multiplicando. Ahora, lo que nos preguntábamos después era si daba lo mismo hacer 2 por 3 y luego, por ejemplo, por un 4 y hacer en otro orden, ¿no? De otra forma, o sea, hacer primero el 3 por 4 y luego multiplicarlo por 2 al final. Bueno, ¿qué ocurrió? Hicimos la cuenta de forma que nos indicaba el orden de las operaciones que habíamos definido en la primera clase. Eh, Claramente acá está escrito que prioridad número uno tendrían que ir los paréntesis. En el segundo lugar tendríamos que prestar atención a la multiplicación y a la división. Y en el tercer lugar, bueno, recién a lo último hablábamos de sumas y restas. Entonces, mirando estas operaciones que hay acá involucradas, bueno, en principio solo hay multiplicación. Pero ¿qué ocurre? Hay un paréntesis. O sea que se nos está indicando miren acá primero. ¿Sí? Y lo mismo acá abajo, ¿no? Miren acá primero. De este lado habría que hacer primero el 2 por 3 y de este lado habría que hacer primero el 3 por 4. Entonces, de este lado acá arriba nos queda 2 por 3 que nos da 6. Y a eso al final habría que multiplicarlo por 4. Bueno, 6 por 4 podemos pensar en 6 veces 4 o 4 veces 6. Bueno, el que recuerde las tablas, bienvenido sea. No pretendemos que las recuerden. Pero sí que sepan interpretar el significado, ¿no? De la multiplicación. Entonces 6 por 4 nos da 24, ¿no? Sería 6 más 6, 12, más 6, 18, más 6 llegó al 24. Y acá abajo nos queda 2 veces 12.
¿no? Porque 3 por 4 resulta en 12. Bueno, fíjense lo interesante. Acá arriba, esto no lo mencioné, pero lo escribí para que vean que da igual. Eh, el 2 por 3 nos daba un 6, pero fíjense que acá no lo puse con paréntesis. En cambio acá abajo el 3 por 4 nos dio 12 y sí está con paréntesis. Es irrelevante poner o no el paréntesis en estos casos, ya que, bueno, el orden de las operaciones nos diría, bueno, primero miren los paréntesis y hagan lo que hay que hacer dentro del paréntesis. Si dentro del paréntesis ya les queda un número solo, da lo mismo que esté o no dicho paréntesis. Bueno, entonces, ambos lados nos daba igual, entonces sí, da lo mismo hacer en el orden que querramos siempre y cuando haya solo productos involucrados, ¿no? Producto o multiplicación. Son sinónimos, producto y multiplicación, significan lo mismo. Y bueno, lo que habíamos presentado después era un ejemplo de este estilo, ¿sí? Que yo les pregunté a los presentes aquel día en la clase si daba lo mismo hacer 2 por 3 menos 1 que 2 por 2. Entonces, se tomaron un tiempo los compañeros y dijeron no, no da lo mismo. Otros decían que sí. Bueno, ¿qué ocurrió? Los que decían que sí, creían que tenían que hacer primero el 3 menos 1. ¿Sí? Pero si uno mira acá el orden de las operaciones, resulta ser que la suma y la resta están como última prioridad. Entonces los compañeros estarían salteándose, ¿no? La multiplicación y la división y pasan directo a suma y resta. Y después, bueno, quizás hagan la multiplicación. Y claro, ¿no? Porque eso sería lo que ocurre acá, ¿no? La persona que habría escrito esto así, habrá hecho eso en su cabeza. Primero dijo, ah, deberé hacer el 3 menos 1 primero, entonces por eso puso que le quedaba 2 por 2. ¿Sí? Por eso es que está remarcado. La persona había hecho el 3 menos 1 primero. Pero no, no es lo mismo, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos según el orden que hay que hacer de las operaciones, nos quedaría que 2 veces 3 se nos transforma, por ejemplo, en 3 más 3. Y a eso recién habría que restarle 1 al final. Bueno, 3 más 3 me da 6. Y menos 1 me da 5, ¿no? Entonces, 2 por 2 me da 4. 5 es distinto de 4. Bueno, entonces, acá abajo, pasando ya a otra cosa, hice una pequeña aclaración, más que nada para cuando se enfrenten a ejercicios como los que pueden ver en la guía o en el examen, y tiene que ver con también el producto, y se trata de, bueno, la ausencia de un símbolo, en este caso el punto, ¿no? Fíjense, acá abajo hay un punto, y acá de este lado no. Tenemos dos veces escrito lo mismo, pero de un lado no aparece el punto acompañando al 2 y de este otro lado sí aparece. Bueno, como está aquí escrito, sí, es lo mismo. Es una forma, si quieren, más de abreviar incluso más todavía, valga la redundancia, el producto. ¿Sí? Esto es molesto, honestamente hablando, porque uno a veces dice, pero entonces tengo que multiplicar, no tengo que multiplicar. Bueno, sepan que si se encuentran con un paréntesis que acompañado tiene un número fuera de él, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, este número, o sea, quiero decir, el 2 podría estar de este lado o de este lado. Al fin y al cabo, lo único que significaría es que estamos haciendo el producto entre lo que haya en el paréntesis y el número que lo acompaña de cualquiera de los dos lados. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que abarcamos en la clase. La siguiente era un ejemplo que nos traía la compañera. Una de las compañeras que estaba ahí hablando, no me acuerdo quién era, triste que no puse el nombre, pero nos decía, bueno, tengo este ejercicio, el 15 más 4 por 20, y a la compañera le quedaba lo siguiente, le quedaba 19, lo voy a escribir acá, Dios mío, 19 por 20. Esto era lo que le quedaba a la compañera. Y acá pueden ver, creo yo, que lo que ella estaba haciendo era resolver primero la suma, ¿no? El 15 más el 4 nos da el 19. Pero le ocurría lo mismo que antes, ¿no? Estaba priorizando la suma de estos dos números cuando en realidad primero hay un producto involucrado, ¿no? Lo que uno hacía normalmente, antaño o cuando quiera, era, eh, o bueno, es lo que a uno quizás le enseñaron en su momento, que tenía que separar en una especie de términos estas operaciones para guiarse y
poder resolverlo en el orden correcto. ¿Y cómo separaba en términos? Bueno, si se fijan, están acá en rojo, ¿sí? ¿Y qué nos indica dónde frenar en estos términos? O sea, ¿hasta dónde abarco yo con el primer término? Y lo que suele pasar es que tenemos que ir de símbolo más a símbolo menos, de símbolo menos a símbolo menos. Estamos siempre terminando el término donde aparece el último nivel de prioridad, ¿no? Con la suma o con la resta. Entonces, acá empezaría un nuevo término, porque estaba la suma, pero continúo, ¿no? Porque acá hay un producto. No hay ninguna operación más, entonces freno. Si hubiese una resta que seguía de este lado, bueno, termino acá con este término del medio y seguiría para allá con la resta que haya. Si es que la hubiera, ¿no? En este caso, bueno, no había más. Entonces, el orden correcto de la resolución de las operaciones aquí es, bueno, primero el producto, del 4 por el 20, que nos da 80, y luego al final sumarle 15. Bueno, entonces, eso por un lado. Otro ejemplo más complicado que pusimos acá abajo, y este los había dejado pensar un poco, involucraba, bueno, la resolución de un cálculo combinado. Se dice un poco más laborioso, ¿no? Eh, ¿Por qué más laborioso? Y son números grandes involucrados. Hay varias operaciones dentro de paréntesis, fuera incluso. Y si vemos los términos, fíjense. Primero, podríamos ir del más grande, ¿no? ¿Por qué quiero decir del más grande? Y porque si miramos desde más afuera, si quieren, la operación en general, vemos un choclo enorme. Entonces lo que habría que hacer es separar, si vemos, como decíamos, el último orden de prioridad, ¿no? O la suma o la resta. Entonces, si miramos a grosso modo, entre los tres términos, si quieren que hay, ¿cuáles tres términos? Bueno, tendríamos este término de acá, si lo quieren llamar término, o más que término, digámosle parte, así no se confunden entre término y parte. Tendríamos como dos partes para esta cosa grande, ¿no? Tendríamos este choclo de acá y tendríamos este que está separado. Bueno, esas son las dos primeras partes que tenemos involucradas. Entonces, como bien están separadas por un menos, decimos, bueno, son los dos primeros términos. Bueno, habría que separar acá con el 7 en esta parte, si quieren, en la que marco en celeste. Sí, pero en principio, bueno, no hay mucho más que decir que primero tengo que resolver el paréntesis, ¿no? Porque si miramos el orden de las operaciones, está el paréntesis y a eso le sigue multiplicación y división. O sea que primero resuelvo el paréntesis y luego recién al resultado de eso lo multiplico por 7. Bueno, y dentro del paréntesis al mismo tiempo teníamos esta operación. ¿Y esta operación cuál era? Bueno, lo que teníamos que hacer acá era primero resolver, mirando de nuevo en términos, el 23 por el 4, ¿no? Hay una resta acá entre dos partes, si quieren, o dos términos, como los quieran llamar. Entonces tendremos que resolver primero el producto, para luego recién después poder restárselo al 130. Bueno, el 23 por el 4 lo tenemos aquí a un costado, donde mencionábamos de nuevo cómo era el algoritmo este que usábamos. Que cómo funcionaba. Teníamos que mirar por columnas, ¿no? Teníamos que hacer el 4 por el 3, que nos daba un 12. Entonces eso se nos convertía ya en un número de dos dígitos, el 12. Entonces nos quedábamos con el de la derecha aquí abajo, el 2, y al de la izquierda, al dígito de la izquierda, lo llevamos, si quieren, a la siguiente columna que involucra los números de dos dígitos. ¿Sí? Entonces, 4 por 2 nos da 8, y más 1 que teníamos acá arriba se nos convierte en un 9. Bueno, eso nos daba 92. Y a eso se lo teníamos que restar a 130, ¿no? Bueno, nosotros después lo hicimos aquí abajo. Acá. Y el algoritmo de la resta también funcionan de manera similar, ¿no? Tanto cuando hacíamos sumas, cuando hacíamos resta, cuando hacíamos multiplicación. Teníamos que siempre ponerlos como en filas a los números, solo que tenemos que poner siempre empezando con los dígitos de derecha a izquierda, quiero decir, ¿no? Si del 130 ubico en la primera columna, si quieren, de derecha a izquierda al 0, en la segunda columna al 3 y en la tercera al 1. Lo mismo con el 92. Empiezo de derecha a izquierda y bueno, como el 92 tiene dos dígitos, va a llegar hasta acá. Bueno, al 0 le puedo restar 2 y está complicado. Entonces en esa situación lo que hacía era, entre comillas, prestarle 1. ¿Sí? Prestarle uno de los números que tengan dos dígitos. Entonces, ¿qué pasa si yo le presto un
número de esta columna? Bueno, como tenía 30, lo puedo separar a ese 30, si lo ven acá, como 20 más 10. ¿Sí? Este 2 representaría un 20 y este 10, ¿sí? Sería el 10 que aparece de haber prestado 1, ¿no? De esta segunda columna. Bueno, 10 menos 2 me da un 8. Ahora, continúo con esta columna. ¿Puedo al 2 restarle un 9? Y está complicado. Entonces, ¿qué hacía? Le prestaba 1 de la tercera columna. Entonces, como acá ya había un solo 1, esto se transformará en un 0. Y ahora de este lado, en la segunda columna, tengo un 12. Al 12 le puedo restar 9 y sí, ahora sí. Eso me da un 3. Entonces, 38 es el resultado de la resta. Ahora, de este lado, volviendo a la cuenta que estábamos haciendo, nos queda 38 por 7, no me olvido. Esto de acá se nos transformó en el 38. El 7 sigue estando. Y ahora hablamos de qué es este símbolo o esta escritura que está acá. Bueno, ¿qué significa un número 2 con un número 2 arriba un poco más chiquito? ¿Será lo mismo que hacer 2 por 2? ¿Será lo mismo que 22? ¿Será lo mismo que 2 y algo? ¿2,2? No. Lo que significa esta escritura es lo siguiente. Habla de potencias, ¿sí? 2 elevado a la 2, se dice verbalmente así, significa que tenemos que agarrar al número que está más grande a lo que sería nuestra base, se llama así, y multiplicarlo por sí mismo, en este caso va a ser el 2, la cantidad de veces que nos indique el exponente. O sea, en este caso es 2 multiplicado por 2. ¿Cuántas veces? Bueno, 2 veces. O sea, 1, 2, listo. Entonces 2 por 2 nos da 4. Justo en este caso, parece que da lo mismo que 2 por 2, pero la escritura no es lo mismo, ¿sí? Ahora, fíjense acá. Con este ejemplo les va a quizás quedar un poco más claro qué significa la potencia. 3 elevado a la 4 no es otra cosa que 3 por 3 por 3. ¿Cuántas veces? Bueno, la cantidad de veces que nos indica el exponente. 4 veces. Aparece repetido 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Y acá habíamos hecho brevemente la cuenta para ver si nos había salido bien. Porque teníamos 3 por 3, 9, por 3, 27. Y por 3, sí, me da 81. Y acá está escrito de forma general, ¿sí? La, la definición, si la quieren, de la potencia. ¿Sí? Tenemos una base, un número A cualquiera. Ahora representamos con la letra A un número cualquiera. Y que esté siendo elevado a la B, lo que podemos decir es que ocurre esto, ¿no? Que al número que teníamos como base A, lo tenemos que multiplicar por sí mismo la cantidad de veces que nos indique el exponente. Otro ejemplo más lo tienen acá con el 5, ¿no? Que 5 elevado a la 3 no es otra cosa que 5 por 5 por 5. Bueno. Entonces, este 2 al cuadrado, o 2 elevado a la 2, elevarlo al cuadrado se dice cuando el exponente es 2. Elevarlo al cubo se dice cuando está elevado a la 3. No hace falta que memoricen esos nombres, simplemente con decir elevado a la es suficiente. Entonces, lo que nos quedaba ahora era 38 por 7, que lo habíamos hecho aquí abajo, y a eso había que restarle 4. Y bueno, entonces resultó ser que el resultado, valga la redundancia, es 262, 262. Bueno, entonces, ahora, ¿de dónde salió este menjunje que se ve acá en el medio? ¿No? Porque parece como desconectado de todo, de toda cuenta que habíamos hecho, pero en realidad no. Esto surgió de qué es lo que uno hace cuando por ahí no recuerda todas las tablas, ¿no? Porque está complicado quizás acordarse de todas las tablas. Dudo que alguien honestamente se las acuerde todas. Y si se las acuerda todas, bien, una herramienta más para usted. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en el 38 por 7 tenía que resolver un 7 por 8, ¿no? Era la primera cuenta que tenía que hacer. Y yo les había contado a los chicos, o a los que estaban ahí presentes en la clase, eh, qué pasaba si yo tenía en mi mente el recuerdo de cuánto me daba 7 por 7.
Yo decía, bueno, siempre me acuerdo de cuánto es 7 por 7. Nunca me acuerdo de cuánto es 7 por 8. Bueno, ¿cómo puedo hacer sabiendo cuánto es 7 por 7 para poder saber cuánto es 7 por 8? Bueno, una compañera había propuesto la idea de, bueno, le sumás 7. ¿Y pero de dónde sale esto de que le puedo sumar 7 y ya sé cuánto es 7 por 8? Bueno, acá lo habíamos escrito, ¿sí? El 8 lo podemos escribir como un 7 más 1, ¿no? Y acá si ven, medio astutamente, podemos acudir a la famosa propiedad distributiva del producto, ¿sí? La propiedad distributiva del producto que nos decía, en principio, que cuando teníamos un producto de un paréntesis con unas operaciones que haya dentro y un número que multiplique afuera, este número va a terminar acompañando, si lo quieren, a cada uno de los términos que se estén o sumando o restando dentro y aparece multiplicándolos, ¿sí? Los acompaña a la vez que los multiplica. O sea, quedaría escrito de esta forma. Quedaría el 7 por el 7 acompañado con la suma del 7 por 1, ¿no? Bueno, 7 por 7 era lo que yo me acordaba. Y 7 por 1 me da 7. De ahí es de donde sale esta idea de que puedo ir sumando 7, ¿sí? Para conseguir el siguiente número en la tabla de multiplicación o como quieran. Bueno, pero ¿por qué era válida la regla esta de la distributiva? Lo tenemos aquí escrito, ¿no? ¿Qué era 7 veces 7 más 1? 7 veces 7 más 1 era sumar consigo mismo esta cosa, que a su vez es 7 más 1. Bueno, y acá fue lo que hicimos, ¿sí? Sumamos 7 más 1 consigo mismo, ¿cuántas veces? Y la cantidad de veces que nos indica este número. 7 veces. Entonces, tenemos todos estos números de acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. ¿Cuántas veces está cada número? Por ejemplo, el 7 aparece 7 veces. Y el 1 también aparece 7 veces en todo esto. Entonces, ahora que solo hay sumas involucradas, ¿no? Podemos nosotros elegir el orden en el cual operamos acá. Eso era la propiedad asociativa de la suma. Yo puedo decir, bueno, quiero sumar primero todos los 7 y después sumo todos los unos. Al fin y al cabo me va a dar lo mismo. Bueno, eso fue lo que hicimos. ¿Pero qué significa hacer 7 veces 7? O sea, sumar 7 veces 7. Esto, ¿no? Lo que estamos diciendo, 7 veces 7. Y ahora, si yo juntaba todos los unos que sumaban, por otro lado, ¿qué obtenía yo? Bueno, 7 veces 1, ¿no? Esto de acá. Bueno, este sería el paso intermedio, ¿no? Para, en vez de creerme lo de las flechas, que salga directamente, mediante la definición de el producto, ¿sí? O la multiplicación. Bueno, entonces, continuando, lo que habíamos presentado a la última parte fue un ejercicio sobre combinatoria, se dice, este tema. Cuando uno trata de contar, ¿sí? Posibilidades, formas de contar más en general, eh, estamos hablando de una rama de la matemática llamada combinatoria. En el libro por ahí la encuentro como principio del conteo, ¿sí? O bueno, en el campus, donde sea que lo estén mirando, va a ser basado en lo mismo y ahí probablemente diga principio del conteo. Pero este particularmente está sacado, ¿sí? Este ejercicio está sacado de ahí, del material de estudio. Y se nos habla de una situación donde en un restaurante hay un menú que involucra estas columnas que tenemos ahí de bebidas, entradas, platos principales y postres. Y se nos va haciendo preguntas, ¿no? Es un ejercicio orientado, guiado, si lo quieren, para dar cuenta de este principio, ¿no? Del principio de conteo. En este caso, la aclaración que hay que hacer, que queda, queda de manera implícita, pero no de manera explícita. ¿Qué quiero decir? En ningún momento se dice específicamente que deben pedir una sola cosa de cada columna. O sea, no pueden pedir dos bebidas al mismo tiempo. No pueden pedir las tres entradas al mismo tiempo. Si esos casos no los estaríamos incluyendo. ¿Sí? Solo queremos que una persona venga y elija uno de cada uno. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera pregunta nos decía, por cada bebida, ¿cuántas opciones de entradas propone el restaurante? Imagínense que yo ya elijo el agua mineral.
Bueno, ¿entre cuántas entradas voy a tener que elegir ahora? Y tenemos matambre, lengua o ensalada. Tenemos tres. Lo mismo ocurre si yo elegí la gaseosa, ¿no? Tengo que ir o por el matambre o la lengua o la ensalada. Entonces, por eso es que decimos que tenemos tres opciones de entrada, ¿sí? Porque se está diciendo por cada bebida, ¿sí? Tenemos las tres mismas opciones por cada bebida. No cambia eso. No es que por elegir gaseosa ahora me aparece una cuarta entrada. No, ¿no? Bueno. Ahora, teniendo en cuenta solo la bebida y la entrada, ¿cuántas selecciones diferentes pueden armarse? Bueno, ya está todo escrito, pero vamos a mirar acá. Si yo sigo, por ejemplo, y los cuento, ¿no? Las posibles órdenes que me puedo armar. Tengo, agarro el agua mineral y el matambre. Ahí tengo una posible orden. El agua mineral con la lengua sería otra. Agua mineral con la ensalada sería una más. Ahí ya tengo tres posibles órdenes, ¿no? Hice una, dos, tres. Y después con el camino rojo vemos lo mismo, ¿no? Tenemos tres por un lado y tres por el otro. Entonces, si sumamos esas, que son distintas entre sí, ¿no? Porque difieren en la bebida. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Que o casualidad, 6 se corresponde con 2 veces 3, ¿no? Que era 2 veces esta cantidad que teníamos acá indicada, ¿no? Teníamos tres opciones y después a eso lo teníamos duplicado porque aparecía otra gaseosa. Otra bebida, perdón. Bueno, interesante, ¿eh? Ahora, si un cliente ya elige la bebida y la entrada por cada elección, ¿entre cuántos platos principales puede optar? Y va a poder optar entre cuatro platos, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente pregunta nos dice, teniendo en cuenta solo la bebida, la entrada y el plato principal, ¿cuántas selecciones diferentes pueden armarse? Lo que ocurre es que tenemos que mirar para atrás ahora, si quieren, para hacerlo un poco más sencillo. Imagínense, bueno, no es que voy a ir a agua mineral, matambre y después elijo uno de estos cuatro. Pensémoslo un poco al revés. Yo ya sabía que combinaciones posibles entre bebidas y entradas tenía seis. ¿Sí? O sea, si yo ahora elijo la milanesa con puré, para acompañar esa milanesa con puré, voy a tener que elegir entre seis de estas otras posibilidades o seis posibles combinaciones, ¿no? Bueno, entonces voy a tener 6 para este. Después, si elijo los tallarines, ahora ya voy a estar hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, pero ocurre lo mismo, tengo otras 6 posibilidades, ¿no? Porque después tengo que elegir entre estas 6. Y para acá también, y para acá también. Entonces tenemos 6, 6, 12, y 6, 18, y 6, ¿cuánto es? Nos da 24, ¿sí? ¿Qué fue lo que escribimos acá? ¿Sí? O sea, si yo elijo la milanesa, después tendré que elegir entre las entradas y las bebidas. Ahora, ¿cuántas formas hay posibles de hacerlo? Y ya lo habíamos visto en la pregunta B, ¿no? Tenemos, si yo elijo la milanesa con puré, bueno, yo ya la elegí. Entonces van a haber 6 posibles combinaciones de entradas y bebidas que al mismo tiempo lleven una milanesa con puré. Ahora van a haber otras 6 combinaciones que desemboquen en tallarines. Van a haber otras 6 combinaciones que desemboquen en asado. Y todas esas 6 entre ellas van a ser distintas. ¿Por qué? Porque difieren o difieren en el plato principal, ¿no? Una va a tener milanesa, otra va a tener tallarín, otra el asado y la última calabaza. Bueno, entonces, ¿qué resulta de, o mejor dicho, qué significaba sumar 4 veces 6? 6 por 4, ¿no? Y más interesante aún, 6 por 4 es lo mismo que decir 2 por 3 por 4. Fíjense, acá teníamos un 2 por 3 y acá teníamos un 2 por 3 por 4. Hasta la segunda columna tuvimos el 2 por 3. Si incluíamos la tercera columna se nos convierte en un 2 por 3 por 4. No sé si ya están notando algo de fondo. Continuemos. Ahora, si el cliente ya eligió la bebida, entrada y plato principal, por cada elección, ¿entre cuántos postres podrá optar? Bueno, lo mismo que antes, ¿no? Ahora van a tener tres posibilidades, ¿sí? Para elegir. Y por último, ¿cuántos almuerzos completos diferentes pueden armarse? Y por cada uno de estos, ya habíamos visto que teníamos, entre las combinaciones de bebida, entrada y plato principal, habían 24 posibilidades, ¿no? De armarlo. Bueno, ahora si yo elijo la ensalada de frutas, voy a tener ya elegidas 24. Si yo elijo ya el flan, voy a tener otras 24, ¿no? Porque yo tenía
marcada la ensalada, imagínense, bueno, voy a tener 24 posibilidades que desemboquen en la ensalada. Al mismo tiempo voy a tener otras 24 combinaciones que desemboquen en el flan. Voy a tener otras 24 que desemboquen en el helado. Todas estas 24, estas de acá, estas de acá y estas de acá, van a ser distintas entre sí. ¿Podrán coincidir en estos tres? Sí, pero van a desembocar en un distinto postre. Por ende, son distintas las órdenes. Bueno, entonces, 24 más 24 más 24 es 72, que no es otra cosa que 2 por 3 por 4. ¿Que quién era esto? Era 24, ¿no? Por 3. 24 por 3 es lo mismo que decir 24 más 24 más 24. Y, o casualidad, fíjense qué ocurrió. Nosotros teníamos dos opciones para elegir entre las bebidas y tres opciones para elegir entre las entradas. Las combinaciones posibles que había entre estas dos se resumió en 2 por 3, que coincide con la cantidad de elementos, si quieren, que había en cada una de estas columnas, o en cada una de las opciones, ¿no? Teníamos dos bebidas, tres entradas. Y si miramos acá, que eran las combinaciones posibles entre estas tres primeras columnas, teníamos las dos bebidas, las tres entradas y los cuatro platos principales. Y a lo último, ¿qué teníamos? Teníamos las de la primera columna, dos bebidas, las tres posibles entradas, los cuatro posibles platos principales y por último, los tres posibles postres. ¿Sí? O sea que contar estas posibilidades de manera que no haya repeticiones en un caso de este estilo, se puede resumir a multiplicar columna a columna, si lo quieren, las distintas opciones que nosotros teníamos entre sí, ¿no? Teníamos 2 por 3 por 4 y por último por 3 también, porque teníamos 3 postres más. Si hubiesen sido 8 postres en vez de un 3 acá, ponía un 8. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esto? De lo que estuvimos hablando, ¿sí? De ir pensando de, bueno, van a haber cierta cantidad de caminos que desemboquen acá, que desemboquen acá, que desemboquen acá, y se va a resumir todo a transformarlo de suma en una multiplicación. Bien. Ahora, lo que yo les había mostrado de manera adicional era qué pasa si hay repeticiones. ¿Sí? Porque en el caso anterior no teníamos repeticiones. Igualmente esto está por fuera de Adulto 2000, pero me gusta siempre que puedo hablarlo, ¿no? Porque realmente las formas de contar posibilidades, bueno, mejor dicho, contar es complicado. Eh, Uno por ahí dice, bueno, pero ¿cómo va a ser difícil contar? Y cuando estamos hablando de cosas que se pueden repetir y cómo hacemos para saber si estamos repitiendo o no, se complica un poco. Un ejemplo es este, ¿no? El de los anagramas. Un anagrama era una, una forma posible de reordenar las letras de una palabra. ¿Sí? En este caso elegí el nombre Ana y les había preguntado a los compañeros cuántas formas había de reordenar las letras de la palabra Ana. Y bueno, resulta ser que las empezamos a escribir y ahí las tienen, ¿no? Hay tres posibles formas de reordenarlas. Y yo les pregunto, pero ¿qué pasa si yo a estas dos salas intercambio de lugar? ¿No? O sea, si yo las tuviese pintadas de distinto color, por ejemplo, esta en celeste y la otra en negro, habrían más opciones, ¿no? Porque si nosotros hacemos la distinción por color, tendríamos más opciones. De hecho, tendríamos el doble, porque por cada una de estas saldrían dos más. Podría cambiar de lugar las AES, ¿no? Bueno, en principio no está pintada de otro color. Entonces, tenemos solo tres, porque da lo mismo que la A esté acá o acá, son la misma escritura si quieren. Bueno, pero fíjense qué pasa. Si nosotros considerábamos eh, esto que les decía de pintarlas de distinto color, bueno, yo tendría este posible razonamiento de acá. ¿Qué significa esto que escribimos? Habíamos dicho, bueno, imagínense que yo tengo las tres celdas o tres lugares para ubicar las letras. Yo en la primera celda voy a tener que elegir de entre tres letras, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tengo esas tres letras. Yo elijo una. Imagínense, elegí una A. Listo. Ahora, en el segundo lugar, voy a tener que elegir entre dos letras, ¿no? Porque yo ya elegí. ¿Sí? Para la primera ya usé una.
Ahora me van a quedar solo 2 para elegir en este segundo casillero. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con el último, ¿no? Pero acá ya queda determinado, porque si a estas 2 que me quedaban uso una, para el casillero final ya me va a quedar determinado. Bueno, entonces, de acá decimos que tenemos... ¿Cuántas posibilidades? Tenemos 3 por 2 por una posibilidad, ¿sí? Que era lo mismo que pensarlo de la forma de acá, del listado, ¿no? Tendríamos eh, 3 caminos acá o 3 opciones acá, 2 acá y una al final. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Mediante el producto, ¿no? De la cantidad de opciones que había en cada columna. Bueno, como teníamos 3 al principio, 2 acá y una acá, es 3 por 2 por uno. Bueno, siguiendo esa línea de pensamiento, resulta de ser que tenemos 6 posibilidades. Pero nosotros bien sabemos que hay 3 nada más. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que ocurre es que estábamos repitiendo, ¿no? Estábamos repitiendo eh, este de acá. Estábamos diciendo, bueno, cuento este y cuento el caso donde intercambio esta A con esta A. Y cuento el caso también donde intercambio esta A con esta A. Bueno, como acá no importan esos casos, tenemos que buscar otra forma, ¿no? de pensarlo cuando hay repeticiones. No podemos simplemente multiplicar entre la cantidad de opciones que hay y ya. Pero se puede arreglar, porque fíjense, aparece 2 veces repetida la A. Y si nosotros hacemos 6, que fue el resultado de haber contado con repeticiones, y lo dividimos por la cantidad de veces que aparece repetida, por ejemplo, la A, nos termina dando el resultado correcto que buscábamos, ¿no? Que eran las 3 posibles formas que nosotros conocíamos. De nuevo, esto es más una curiosidad que otra cosa, para que sepan que cuando uno cuenta posibilidades tiene que tener un cuidado si está repitiendo cosas o no. Con los ejercicios que se van a enfrentar en Auto 2000 no van a encontrar cosas de este estilo, pero me gusta que al menos quede hablado para que tengan esa cautela, ¿sí? De pensar si están repitiendo o no posibilidades, ¿sí? Bueno, y por último, una compañera había traído este ejercicio también de la guía o del libro, donde se nos preguntaba puntualmente un caso de un tal Luis Alberto que recibía 500 pesos y le daba la mitad a su hermano. Y luego compraba 2 libros, a un costo de 75 pesos cada uno. Y la pregunta que se hacía era, ¿cuál de los siguientes cálculos permitía determinar cuánto dinero le quedaba? Bueno, entonces nosotros ignoramos todo esto. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Bueno, pensemos, ¿no? Vamos paso a paso, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene 500 pesos, le da la mitad al hermano, entonces ¿cuánto le queda? Y le queda 250, ¿no? ¿Pero de dónde salió ese 250? Y en principio va a ser 500 dividido 2. Está bien. Eso es lo que le da al hermano. Hay que recordar que de los 500 de los cuales él parte, hay que restarle lo que le da al hermano. Y luego compra 2 libros a 75 cada uno. Están bastante desactualizados los precios, claro está. Em, no tienen mucho sentido esos precios, honestamente hablando. Quizás si le sacamos un cero a este 500 y lo convertimos en un 50 y le ponemos dólar, ahí quizás tenga sentido. Y lo mismo acá, en vez de quitar un cero, 7,5 dólares, pero bueno, no voy a transformar el ejercicio ahora. Sepan que el contexto está medio desactualizado acá. Entonces, 75 cada uno le costaban los 2 libros. Bueno, si 75 cada uno le costaban los 2 libros, paga 75. Paga 75. ¿Cuánto está pagando en total? 150, ¿no? Eso es lo que hicimos acá. 250 menos 150. Eso se convierte en un 100, ¿no? Y bueno, pero este 250 era lo que le quedaba luego de que le daba la mitad del hermano. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso. Es por eso que partimos del 500, se le da al hermano y con esto compra los libros. ¿Sí? Bueno, en principio eso es todo lo que habíamos visto. Mil disculpas por no haber grabado. Yo pensé que se estaba grabando la clase. Cuando me di cuenta y la busqué, dije, no puede ser. No suele pasar, así que voy a ser más cauteloso cuando volvamos del receso. Pero nada, sepan que, como lo dije en el otro video y en clase también,
que pueden acudir a los que ya están grabados, que hacen el recorrido de toda la materia. Los invito a que adelanten ahora durante el receso. Y bueno, más allá de eso, espero que puedan descansar. Y acuérdense de, bueno, por favor, en estas 2 semanas, traten, sí, de adelantar lo más que puedan. Si bien yo voy a intentar cubrir todos los temas cuando volvamos del receso, puede que sea posible o puede que no sea posible. Yo sospecho que sí, dado que para matemática A tenemos 2 días por semana. La modalidad, como dije antes, también todavía la vamos decidiendo sobre la marcha. No sé si vamos a hacer conectadas los días miércoles con los viernes. En principio estas 2 primeras clases estuvieron bastante conectadas. No fueron en paralelo si quieren, como las listas que ya hay armadas en el canal, donde tienen los días miércoles y los días viernes, cada uno va por su lado. Van a la par en cada video, más o menos. Pero en ambos días, en ambas listas de reproducción, tienen el recorrido de todos los temas. No hace falta que vean las dos, pero si quieren ver las dos, les viene bien, porque por ahí a veces hacíamos algún ejemplo distinto en una que otra, pero se cubrían los mismos temas. ¿Sí? Entonces nada, con eso me despido. Que estén bien.